María José, a quien quiero agradecer el estar aquí, ¿no? Quería que la foto pues, fuese con público y de otra manera, pero vamos a empezar para no hacerles esperar. Buenas tardes a todos. En primer lugar, a los protagonistas de esta tarde, que son Tochica y Pelayo, aparte del doctor Aguado Blázquez, que está a la derecha de Sotochica, que nos acompañan en esta mesa, y buenas tardes a todos los presentes, muchos conocidos, asociados de Amigos del Reino Astur y otros que no, pero que son amigos de los amigos del Reino Astur, con lo cual todo queda en casa, ¿no? Y otros que seguro que han venido por la expectación del tema, porque realmente es interesante. Gracias, como decía antes, a la Nueva España por cedernos este espacio del Club de Prensa para celebrar, y en esto os quiero dar la bienvenida de parte de la Asociación de Amigos del Reino Astur, porque celebramos con este acto y otro que tenemos mañana en Gijón los 2 años de la asociación. Fue precisamente un 27 de septiembre del 2023 cuando tuvimos la puesta de largo en el Hotel Barceló de Oviedo. Pero la idea de la asociación surgió un poquito antes, surgió en torno a mayo del año 22, que se celebraba en 1300 años de la batalla de Covadonga, que tan exhaustivamente relata Sotochica en su libro Pelayo, que tenemos aquí, ¿no? Nos había convocado a un grupo de personas, la Asociación de Escritores por la Historia, y allí al oír, al relatar, ¿no?, la historia de que además estamos en Asturias, o sea, Sotochica quería venir a Asturias de una manera especial, ¿no? Y al oír nuestra historia, el relato de nuestra historia, que no hay que inventar nada porque es lo que pasó, nos dimos cuenta que era necesario que hubiese una asociación que pusiese en valor esos 200 años en los que Asturias fue monarquía, la monarquía asturiana. Esos 13 reyes, que igual que antaño se sabían los reyes godos, pues yo no sé si los niños de ahora se saben los 13 reyes asturianos. Esos territorios que iban desde Galicia hasta el Duero, llegando a Baskonia, y todo eso era Reino Astur y se desconocía. Entonces empezamos a trabajar y creamos Asociación Amigos del Reino Astur. Y fijaros, en estos pocos años tenemos mensualmente, perdón, ya me vengo yo arriba, mensualmente unos encuentros con la historia del Reino Astur en el Colegio de Abogados de Oviedo. Luego, al final, los recordaré cuando tenemos el del mes de octubre, que ya lo tenemos planeado, ¿no? Por ahí han desfilado arqueólogos, profesores de historia, gente muy interesante, el mismo doctor Aguado Blázquez que nos acompaña, ¿no? Y también tenemos todos los meses una salida para conocer los vestigios del Reino Astur. El sábado pasado, hace nada, estuvimos en Pravia para conocer Santianes de Pravia, y después nos dimos un paseo en barco porque en Soto del Barco hay paseando por ahí está un castillo que mandó construir Alfonso III el Magno, ¿no? Bueno, pues todo el prerrománico asturiano, toda esa extensión que os decía, más todo lo que es el arte, ¿no?, de esos 200 años, nació aquí, partió aquí, y es nuestra seña de identidad. Bueno, esto también, y un pequeño apunte, y ya no me entretengo más porque aquí hay 2 protagonistas. También en estos 2 años celebramos, y esto fue la primavera pasada, un encuentro con embajadores del Reino Astur, porque nombramos a nuestros embajadores, porque el Reino Astur, como os decía, estaba casi hasta el Duero, ¿no? Con lo cual Salamanca, Valladolid, León, Zamora, Oporto, tenemos embajador en Oporto. Y fue una reunión en Covadonga fantástica. Algunos de los que estáis aquí estabais presentes en ese momento y disfrutasteis muchísimo, ¿no? Bueno, poco a poco vamos creciendo, ¿eh? Y de hecho aquí tenemos al concejal de turismo que cree mucho en nosotros, Alfredo García Quintana. Le quiero agradecer personalmente que en pleno San Mateo haya hecho un hueco en su agenda para estar aquí, ¿no? Bueno,
no me entretengo más. Doy paso al doctor Francisco Avelino Aguado, que, bueno, suena muy rimbombante, pero es uno de nuestros primeros asociados. Yo siempre digo que es el típico humanista, porque sabe de todo. Él es cirujano maxilofacial, es forense, es reservista y además es un experto de Bizancio y es un experto y un enamorado del Rey Mastur. Y además es amigo de Sotochica, con lo cual es el ideal para presentar a nuestro invitado de hoy. Nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. La verdad que, bueno, quiero decir que de todo lo que ha dicho Carmen, te lo agradezco mucho. Sobre todo lo más importante es que soy amigo de Pepe Sotochica, ¿no? Creo que eso es casi lo más importante de todo, ¿no? Bueno, cuando me encargaron que presentara yo a don José Sotochica, pues pensé, bueno, pues esto es una tontería, es súper fácil, ¿no? Estamos hablando de una persona a la que conocen, pues creo que centenares de miles de personas, y no exagero, creo que seguramente me quedaré corto, a lo mejor lo conocen incluso millones de personas, porque, bueno, pues la ingente cantidad de libros que ha publicado, todos con un éxito notable, algunos con muchísimo éxito, y además, encima, pues con una amplísima cantidad de vídeos en YouTube o ponencias, conferencias, siempre de manera totalmente altruista, enfocándose hacia esa parcela que siempre es muy importante, que es la divulgación de la ciencia, y la historia no deja de ser una ciencia, ¿eh? Y además una parcela que es muy importante porque muchos académicos pues la olvidan, y a veces, lo que es peor, incluso la desprecian, eludiendo una obligación que debe tener todo amante de la ciencia, y particularmente todo amante de la educación, que va ligada a la investigación, y es la de trasladar a las gentes, a todas las gentes, ese conocimiento, ¿no? Luego, cuando ya me puse pues a ver, voy a presentar a Pepe, pues de repente me di cuenta que no era en absoluto fácil. En absoluto fácil. Llevo una temporada que estoy presentando a mucha gente, porque los compañeros de la Asociación de Amigos del Reino, pues muchas veces delegan en mí esta tarea, se lo agradezco muchísimo, es una prueba de confianza, pero normalmente, pues bueno, puedo enumerar un pequeño o más o menos moderado número de textos que la persona que presento ha publicado, y no me cuesta un gran trabajo escoger, porque realmente lo que sería relevante de las personas que suelo presentar, pues bueno, no suele ser más allá de un puñado de cosas, un puñado de obras, ¿no? Pero resulta que en el caso de Pepe, pues me encuentro que el montón de aportaciones pues es descomunal, ¿eh? Se sale un poquitín no, se sale mucho de lo que son los cánones ordinarios, ¿no? Porque además en PP y voy a ser muy breve, pero en PP se conjugan los tres currículum posibles que una persona tiene en la vida, ¿no? Sería el currículum de su propia existencia, el currículum existencial, que yo diría, el currículum académico, es decir, de su formación como científico, como historiador, y después como transmisor e investigador, y también que se suma pues un currículum también literario, es decir, un currículum como una persona que se sumerge, y además con una habilidad extraordinaria en la literatura y en la narrativa, Y claro, escoger entre todo eso, pues yo he tirado la toalla y he dicho, bueno, mira, habla un poquitín de tus experiencias personales en cada una de esas tres facetas de Pepe y dalo por bueno, ¿no? En la primera faceta, la faceta de su vida, pues extraordinario, a mi juicio, por dos aspectos. El primero, porque es una persona que conoce, que vive, que sufre la guerra. Todos hablamos de la guerra, muchos historiadores escriben sobre la guerra, pero es que él estuvo en la guerra,
y conoce la guerra de frente. Entonces no solo la vio, sino que la olió, porque la guerra se huele. La guerra se sufre y se ve, pero también se huele. Y él lo hizo. Y luego, pues su experiencia vital es la de un tremendo golpe del que es capaz no solamente de salir, nunca mejor dicho, vivo, sino de reconstruirse literalmente y de desarrollarse de una manera extraordinaria. Ante un accidente que muchas personas probablemente no hubieran sido capaces de ir mucho más allá, pues él no solamente eso, sino que se catapulta y se convierte en un científico, o sea, de un soldado, de un militar, se convierte en un científico y en un literato. Con lo cual ya empezamos a ver un personaje muy singular, a mi juicio. Y en el segundo aspecto, el aspecto de su academicismo, de su formación académica, por supuesto extraordinario, con unas notas pues siempre extraordinarias, con una tesis doctoral pues extraordinaria, premio extraordinario, en fin, sobresaliente cum laude en todo, o casi todo, pues pasa a publicar pues desaforadamente, y textos de una amplitud, de una profundidad, de una erudición y sobre todo, a mi juicio, de una capacidad de utilizar la inteligencia sobre los datos. Hay muchas personas que me dicen, bueno, tú siendo médico, ¿cómo es posible que te metas con la historia? Y digo, mira, es que la medicina y la historia tienen el mismo método científico. En la medicina nosotros vemos una serie de signos, que son pues, datos objetivos, la persona tiene fiebre, y una serie de síntomas, la persona dice que le duele, lo dice, yo no lo veo porque no lo sufro. Y a base a esos signos y síntomas yo pienso que puede tener tal cosa, es decir, llevo un diagnóstico. Y después busco otra serie de datos que me ratifiquen o que me desmonten esa teoría. Al final diagnosticar es emitir teorías, emitir hipótesis, ¿no? Bueno, pues eso hace un historiador. Un historiador coge una serie de datos arqueológicos, fuentes documentales, las analiza, las conjuga con tradiciones orales, por ejemplo, y en función de eso pues se plantea una realidad y busca datos que se la confirmen o se la tiren abajo, ¿no? Y esa capacidad que algunos llaman en medicina ojo clínico, pues es la que tiene Pepe. Pepe tiene un ojo clínico extraordinario, es decir, es capaz de datos que a la mayoría de las personas se nos escaparían y ponerlas en relación con otros de tal manera que es capaz de entender y saber qué es lo que pasó en tal época. Y además no estamos hablando de ayer por la tarde o del siglo XIX o del siglo XVIII, no, hablamos de la Alta Edad Media, que es el periodo probablemente de la historia de la que nos quedan menos documentos y menos referencias, ¿no? No me voy a parar en la cantidad de textos que tiene publicados, pero sí me gustaría, por ejemplo, hacer mención, porque son muchos, desde Bizancio, el mundo sasánida, el mundo islámico y el mundo visigodo. Y otra sensación que tengo, otra convicción que tengo, es que Pepe ha sido capaz de avanzar mucho más que otros investigadores porque no viene desde el ombligo, es decir, no viene desde el historiador de Asturias que empieza con Asturias, sigue con Asturias y muere con Asturias. No, él viene de Bizancio y viene del mundo sasánida, viene del mundo persa, bueno, sasánida, viene del mundo musulmán, y entonces es mucho más fácil entender el mundo de Asturias, es mucho más fácil entender el mundo visigodo. Y me quedaría la última faceta, que es la faceta literaria. Es decir, bueno, pues todo esto que ya yo creo que estaría bastante cumplido ya, pues resulta que es capaz también de escribir novela. Yo les confieso que soy incapaz de leer novela. Creo que dejé de leer novela hacia los 18 años. Fundamentalmente porque empecé a ver el ensayo como una novela. Y entonces, pues claro, ya con los ensayos me meto, para mí son novelas, y no soy capaz. Pero tuve la inmensa suerte de ir a escucharle la presentación de la que creo que fue su primera novela, sí, que fue Tiempo de Leones, sí, sobre un emperador bizantino, Heraclio, que hoy casi no le conoce nadie por aquí, pero que en su época pues, fue un personaje
extraordinariamente conocido en todo el mundo mediterráneo. Y recuerdo que, bueno, pues yo cogí la novela y habíamos ido en tren y desde Granada, y bueno, el tren de Granada aquí pues es largo, íbamos a Madrid, bueno, pues me la leí del tirón en el tren. Me la leí del tirón. Les confieso que yo llevaba desde los 18 años sin leer una novela. De tal manera que lo que pude observar es que, bueno, increíblemente podía novelar, es decir, podía adornar la historia de una manera que te engancha, de una manera lúdica, es decir, te permite encima disfrutarlo casi como si fuera de una película y lo más importante, sin abandonar ni un milímetro los datos objetivos y los datos que la historia da sobre la época que le está describiendo, ¿no? A partir de ese momento sé que ha publicado muchísimas novelas. Te confieso, Pepe, que las he leído parcialmente, porque ya no he tenido esa capacidad de leerlas al completo, pero la lista es muy grande, algunas con premio Edasa de historia y algunas pues, muy premiadas, con muchas ediciones, y lo conocen ustedes muy bien. Y hoy nos viene con la última, que es Pelayo, ¿no? que vemos que es un volumen grueso y que estoy convencido que va a tener todavía un éxito más abundante, más renovado de las anteriores, porque creo sinceramente, y comparto esta idea con muchos otros, que ha logrado rizar el rizo con ella en las dos cualidades que hemos hablado, en la cualidad literaria y en la cualidad académica, que nunca abandona. Muchas gracias, Pepe, y te cedo la palabra, que es el que tienes que hablar. Muchas gracias a ti, hombre. Gracias, Paco. Muchas gracias. Qué bonito. Gracias a ti. Qué bonito. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué hermoso es sentir el cariño y el respeto y sobre todo pues esa cercanía, ¿no? Quiero comenzar por dar las gracias a mucha gente, por supuesto. En primer lugar a la Asociación de Amigos del Reino Astur por haberme hecho esta invitación. Hacéis una labor realmente increíble, una labor necesaria, que es lo mejor que se puede decir de cualquier labor, porque hay muchos trabajos que son innecesarios, pero aquellos que son necesarios son los más valiosos de todos, ¿verdad? Y la Asociación de Amigos del Reino Astur está haciendo en estos 2 años una labor de difusión, de recuperación también de la historia de quien sin duda fue el reino madre de los reinos españoles que terminarían por recomponer aquella Hispania que se perdió en 711, ¿no? De alguna manera. Al menos eso fue lo que ellos pensaron, lo que ellos sintieron, lo que ellos vivieron y por lo que pelearon y a veces murieron. En especial quiero pues, señalar la simpatía y la cercanía de su presidenta, de Mamen. Quiero darle las gracias también a Carmen Casal, de La Nueva España, y también evidentemente al periódico La Nueva España por acogernos aquí, y a ella por la magnífica labor que ha hecho de coordinación. La verdad es que he quedado pues realmente pues sorprendido de la capacidad y sobre todo de la efectividad, del cariño con que Carmen ha llevado a cabo todo lo que era necesario para que este día pudiera salir bien, como espero que salga. Quiero darle también las gracias al grupo de lectura de la Asociación de Amigos del Reino Astur y muy especialmente a Inés, con los que tuve la oportunidad ya de hablar en otras ocasiones sobre literatura, sobre historia, ¿no? También hacéis una gran labor, ¿no? La labor de acercarle la historia a la gente, de poder disfrutar de la historia, porque la historia es pasión también y es disfrute. La historia es vida, nunca lo olviden, y básicamente la vida es eso, disfrute, emoción, ¿no? Nunca hay que olvidarlo, no puede convertirse en algo plomizo, en algo triste, en algo gris, sino todo lo contrario. La historia es vida y es experiencia humana multiplicada por los siglos, por eso es útil siempre, ¿no? Y por supuesto quiero darle las gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes, en especial también quiero señalar a 2 compañeros a los que quiero con locura, a Yello Balbás y a Francisco García Campa, que han hecho el esfuerzo de venir y de acompañarnos, y cómo no le voy a dar las gracias a 2 ángeles que tienen aquí en Asturias, al doctor Francisco Avelino y a Ana Cadena, a Anita, que yo los conozco desde hace ya mucho tiempo, gracias a Dios, tuve esa suerte, y les aseguro que son leyendas. Tienen aquí 2 leyendas, ¿eh? En el bizantinismo español, yo soy bizantinista básicamente, estas 2 personas son leyendas, literalmente. Son probablemente las 2 personas que más han hecho en España por traer Bizancio a España, por hacer que Bizancio sea una disciplina respetada, querida en España, ¿no? Cuando nadie hablaba de Bizancio,
Ellos llevaban años trabajando en Bizancio, en Estambul, en Constantinopla, para rescatar una historia que literalmente se estaba perdiendo. Hay fotografías, hay recuerdos anotados por Paco y por Anita de lugares, de inscripciones, de águilas bicéfalas del siglo XII que ya no están y que se hubieran perdido para siempre sin la labor callada, dedicada, entregada que Paco y Anita hicieron durante muchos años, más de 25 años, de viajes a Estambul, de rescatar una historia que en aquel momento, ahora sí, gracias a Dios, los turcos no apreciaban y estaban dejando perder. Y ellos tienen allí esa gloria también, ¿eh? Una cosa que a mí me sorprendió cuando me llevaron a Estambul, cuando me enseñaron Estambul, Constantinopla, fue el cariño que el pueblo turco, que la gente turca tenía por Paco y Anita. Así que valórenlos mucho porque les aseguro que están en presencia de dos leyendas del bizantinismo, pero sobre todo de dos magníficas personas. Y por último, darle las gracias a mi mujer, a Kenza, que hace que las cosas no solo sean posibles, sino que sean maravillosas. Y ya sin más, vamos a hablar de lo que nos convoca, que es Pelayo. Pelayo. Para mí es un día especialmente gozoso, porque hablar de Pelayo aquí, en Asturias, pues para mí es emocionante, muy emocionante, porque cuando tú construyes una novela, además una novela que surge a partir de otra, Gilona realmente, ¿no? Tú no solo sabes de ese personaje, sino que tú empiezas a tener una relación muy especial. El Pelayo, por supuesto, que he construido en la novela, es un Pelayo ficcionado, evidentemente, lo he dotado de una personalidad, pero es también un Pelayo que para mí está vivo ya, que ya no solo es un personaje de ficción, no es un personaje novelable, ¿no?, sino que es un personaje real, porque yo he tratado que todo lo que he puesto en él no sea simple invención del literato, del novelista, sino que parta de datos, de hechos, de circunstancias de aquel tiempo, del tiempo de Pelayo, y vaya tiempo que le tocó vivir a Pelayo. ¿Por qué una novela sobre Pelayo? Pues por varias razones. Primero, porque la creo necesaria. En un tiempo como el nuestro, Pelayo es más necesario que nunca, porque Pelayo es el rebelde más grande de nuestra historia. No hay mayor rebelde que Pelayo, luego vamos a ver por qué. Y en un tiempo, ¿no?, en el que la mayoría de las personas pues se sienten un poco abatidas, un poco perdidas, un poco sobrepasadas por acontecimientos que nos van cayendo encima a una velocidad realmente despiadada, ¿no?, un personaje como Pelayo es necesario. Fíjense, Pelayo nace en la alta nobleza visigoda. Pelayo nace en un reino que parecía inconmovible, que llevaba ya muchas décadas asentado en Hispania, gobernando Hispania, ¿no? Y sin embargo ese mundo se derrumba delante de sus ojos. El mundo de los visigodos se derrumba por completo. Todo lo que uno creía estable desaparece. Eso lo vi yo en Bosnia. La antigua Yugoslavia se derrumbó de un día para otro. Lo que uno creía que era estable, ir al banco a sacar dinero, ir a hacer la compra, cruzar la calle, se convirtió en algo arriesgado, a menudo mortífero. Pues algo así vivió Pelayo, vivió el fin de su mundo. Pero en vez de hacer lo que otros hicieron, aceptar que todo había sucumbido, que no quedaba otra opción sino el sometimiento, el acuerdo, si había suerte, Pelayo se rebela. Pelayo se enfrenta al destino que parece haber caído sobre su mundo. Y a partir de las cenizas, de los escombros de ese mundo, construye algo nuevo que contenía mucho de lo antiguo. Por eso la novela se llama la novela del héroe que salvó Hispania, porque todo lo que podía ser salvado en aquellas circunstancias de 718 fue salvado por Pelayo. Ese recuerdo, esa memoria, a menudo legendaria, por supuesto que sí, pero cercana, sentimental, porque aquellos hombres, aquellas mujeres de aquel primer reino de Asturias no nacieron de un día para otro, habían surgido de un mundo que habían visto derrumbarse y de un mundo del que trataron de salvar todo lo que les fue posible. Y eso es Asturias. Asturias surge de Hispania y Asturias surge para devolver a Hispania todo lo que pudieron recoger de sus cenizas. Esa fue la primera razón que me llevó a escribir Pelayo, recordar a un rey, a un héroe, a menudo tenido o tildado de leyenda, ¿no?, de legendario, ¿no?, cuando no es así. Vamos a ver que Pelayo, mañana lo veremos en la mesa redonda, en el debate que tendremos varios historiadores, ¿no?, dirigidos por Paco, por Francisco Aguado, veremos que hay mucho de histórico, por no decir casi todo es histórico, en Pelayo, por supuesto, como todo ser, como todo rey, como todo héroe. Luego vinieron las leyendas, pero
no fueron las leyendas y luego Pelayo, fue Pelayo y luego la leyenda, ¿no? Yo he querido rescatar ese Pelayo histórico, por supuesto. Pero también quería rescatar su mundo, no solo el mundo de los godos, no solo el mundo de la conquista musulmana de Hispania, no solo el mundo del surgimiento del Al-Ándalus, porque Hispania no solo es Asturias, Hispania también fue Al-Ándalus, por supuesto que sí. Pero también el mundo mediterráneo, un mundo fascinante, un mundo de imperios, un mundo de reinos que caían y de imperios que se alzaban, ¿no? Y ese mundo fue el de Pelayo. Pelayo no fue un ser aislado, Pelayo no fue simplemente un montañés que no sabía lo que pasaba más allá de la cordillera cantábrica. Pelayo fue un hombre de su tiempo que sabía que había un gran poder en Damasco y otro gran poder en Constantinopla, y que conocía, como lo conocía San Isidoro, o como lo conocían los dos cronistas contemporáneos de Pelayo que nos han legado sus obras, el que escribió la arábigo-bizantina de 741 y la mozárabe de 754, que conocían el mundo, que sabían de la India, que sabían de China, de Arabia, de las tierras de los etíopes, o sea, del África subsahariana, que sabían de la Britania, que sabían de la Galia. Es decir, no estamos hablando de gente que ignorara al mundo, sino de gente que trataba de sobrevivir pese al mundo, porque el mundo parecía haberse vuelto loco a sus ojos, parecía que todo lo que había sido dejaba de ser y que nuevas cosas acontecían para desbordarlos, para aplastarlos, para dispersarlos. Ese es el mundo de Pelayo y ese es el mundo que yo he tratado de reflejar en la novela, un mundo de zozobra, pero también un mundo de esperanza, un mundo de derrota, pero también un mundo de nuevas victorias, porque Pelayo no se explica sin sus victorias, y hablo de victorias, ahora vamos a ver por qué, no solo de una victoria, sino de varias victorias, ¿no? Un rey como Pelayo no se explica sin Covadonga. Por eso cuando escuchen que Covadonga es leyenda, no. Covadonga se forma, se fija sobre una realidad incontestable, la de un triunfo militar. Sin ese triunfo militar, luego entraremos en la dimensión de ese triunfo y dónde realmente pudo producirse ese triunfo. Evidentemente no fue a los pies de la Santa Cueva, ¿no? Pero fue muy cerca, quizás donde dice Yello Balbás. Probablemente su hipótesis de trabajo sea la más acertada, o quizás donde suponemos Francisco Aguado y yo, ¿no? En Cangas de Onís y luego una persecución en caliente. Eso es irrelevante. Lo que importa es que obtuvo un triunfo que lo sancionó como rey, porque en aquel tiempo la victoria era lo que realmente te ungía como rey. Si vencías era porque Dios estaba contigo. Y aquel pueblo, el hispanogodo, se sentía abatido porque sentía, habían interiorizado que habían sido castigados, que habían sido derrotados porque Dios les había retirado su favor. La derrota la trae el castigo de Dios, la victoria, su complacencia. Y Pelayo no se explica sin esa victoria, ¿no? ¿Cómo es el mundo de Pelayo? Vamos a ver los mimbres de la novela, ¿no? Lo primero es, ¿por qué Pelayo es el mayor rebelde de nuestra historia? Todos habrán oído hablar de William Wallace, ¿verdad? Hemos visto la película, hay novelas, hay ensayos, hay documentales. Bueno, William Wallace es un aficionado comparado con Pelayo, y que me perdonen los escoceses. Y les voy a decir por qué, los números son muy importantes. La Escocia de William Wallace se tenía que enfrentar a la Inglaterra de aquel momento, que era 2 veces superior en tamaño y 2 veces y media superior en población a Escocia. Contra eso se revela William Wallace en el siglo XIII, comienzos del XIV, finales del XIII, comienzos del XIV. Contra un reino 2 veces mayor que el suyo, 2 veces y medio más poblado. ¿Saben contra qué se revela Pelayo? Las Asturias de Pelayo se rebelan contra un imperio que era 476 veces más extenso y al menos, siendo prudente, 333 veces más poblado. Contra eso se alza Pelayo en 718 y su gente. Aquello era un suicidio. Iban a combatir contra los ejércitos de un imperio que venía conquistando el mundo desde la China y la India a lo que hoy es Portugal, que había derrotado a los ejércitos del Shah de Persia, a los ejércitos del emperador de los romanos, que había sometido Egipto y Siria, África del Norte, que había tomado ciudad tras ciudad, que había aniquilado al ejército real de los godos, el de don Rodrigo, en una sola y gran batalla. Contra eso se alza Pelayo. Es una auténtica locura. No hay rebelde más grande que Pelayo. Y su gesta tiene que ser cantada no solo en un ensayo, con lo que tiene un ensayo, sino también en una novela y ojalá que en una película, en un documental, en una serie. Lo que no entiendo es por qué no las tiene. O sí lo entiendo. Luego podríamos hablar por qué Pelayo y otros muchos héroes
y otros muchos grandes personajes de nuestra historia, pues han pasado al olvido o han sido directamente condenados a ser convertidos en niebla, en leyenda, en invención, cuando son historia, ¿Por qué Pelayo se alza? Bueno, hay que retroceder un poco. El reino de los godos en el año 680 era, con toda seguridad, el reino más extenso, más poblado, más rico y más culto de Occidente, porque los reinos francos merovingios se habían dividido. Austrasia, Neustria, Borgoña, Aquitania se había convertido de facto en un estado independiente, mientras que la monarquía visigoda se conservaba como una unidad política íntegra, desde casi el Ródano al Atlántico y desde las costas de lo que hoy son la bahía de Gijón a las del estrecho de Gibraltar. Ese reino que había conservado la mayor parte de la cultura romana, incluso buena parte de su antigua administración y de sus leyes, a través del Liber, ¿no? del Liber Judiciorum, ¿no? promulgado en 654, ese reino que había sido capaz de alumbrar obras como las etimologías de San Isidoro, con las que se van a educar las gentes cultas de Europa hasta el siglo XIV-XV, es la primera enciclopedia europea, con sus 20 libros donde se recoge la arquitectura, la ingeniería, la medicina, el derecho, la teología, la antropología, recogida por griegos, romanos, hebreos durante siglos, sintetizada, adaptada al pensamiento del siglo VII. Con eso se educa a Europa durante siglos. ¿Quién lo recuerda? Muy pocos, ¿verdad? ¿Quién recuerda a Sisebuto, un rey que era capaz de escribir poemas, de hacer historia? Un rey astrónomo que sabía, por supuesto, que la Tierra era esférica y que podía calcular con precisión las fases de la Luna y los eclipses de la Luna, ¿no? Todo eso pasó al olvido, ¿no? ¿Por qué? Porque el reino visigodo sufre una crisis tremenda y las causas de esa crisis les van a sonar a todos ustedes porque las han tenido cercanas, ¿verdad? Primera crisis, primer golpe, la crisis climática. Tuve la suerte de participar con 9 científicos de primerísimo nivel, capitaneados por Francisco Jiménez Espejo, ¿no? Paleoclimatólogo y geólogo del CSIC, en una investigación precisamente sobre esa crisis climática. En la infancia de Pelayo, en la juventud de Pelayo, la península ibérica estaba viviendo el periodo de aridez, de sequía más extremo que ha conocido en 5.000 años. En los últimos 5.000 años no ha habido un periodo tan seco, tan árido, tan calamitoso como el que le tocó vivir a Pelayo cuando era niño y joven. Para una sociedad que basaba su vida, su economía, sus recursos en la agricultura y en la ganadería, eso solo significa una cosa: hambre, muerte. Durante años, a partir sobre todo del año 681, comienza un ciclo de sequías espantoso, de hambrunas pavorosas, que viene acompañado de frío, porque el frío trae sequía, y estamos viviendo un periodo de frío intenso. Fijaros que en el concilio que convoca Hervigio en 681, está el 1 de noviembre. Los obispos han tenido que desplazarse en octubre y no han podido hacerlo, porque toda Hispania, te dice el concilio, las actas del concilio, estaba cubierta por la nieve. En octubre ya era imposible viajar por culpa de la nieve, de manera que muchos obispos no pudieron acudir. La situación era tan triste, tan terrible, que el propio rey pide, y estas son palabras que cito textualmente de las actas del concilio, le pide a los obispos y a los nobles que le ayuden a sostener un mundo que se tambalea. Todo esto nos decían muchos historiadores que esto era una exageración, que era una visión apocalíptica del mundo, que era una invención. Bueno, los datos son los datos. En 111 depósitos de laguna, en varios espeleotemas tomadas en cuevas, desde Asturias a Cádiz, desde Portugal a Argelia, ha quedado registro, no se puede ya discutir, de ese periodo de aridez y de frío extremo que les tocó vivir y que trajo el hambre y la desesperación. El reino evidentemente comenzó a tambalearse. La gente, cuando pasa hambre, cuando mueren sus hijos, socialmente hablando comienza un periodo de inestabilidad y políticamente hablando también. Primero con Égica y con Witiza, que tienen problemas con su nobleza evidentemente porque hay un descontento generalizado, hay rebeliones, los siervos están huyendo de las tierras,
nos lo dicen las últimas leyes, las últimas disposiciones, porque literalmente se están muriendo de hambre y están buscando refugio, están buscando alimento allí donde puedan hallarlo, muchas veces en las ciudades. Ese es el mundo que vio Pelayo cuando era niño y joven, un mundo que se tambalea. Pero al hambre, al clima árido y frío, se le suma la peste. Hay un brote de peste brutal, peste bubónica. Nosotros hemos vivido una pandemia dura, hemos padecido, hemos sufrido la muerte de personas cercanas, ¿verdad? Terrible. Fue 150 veces menos potente que la peste bubónica. Lo que Pelayo vivió en su juventud como pandemia fue 150 veces más letal que lo que nosotros vivimos con el COVID-19. Fíjense que todo eso te va forjando el carácter, ¿eh? Fíjense que eso tiene que forjarte el carácter. Pero es que a la peste y a la crisis climática se viene a sumar la disensión, la guerra civil. La infancia y la juventud de Pelayo fueron muy tristes. Esa lucha por el poder despiadada que siempre se había vivido en el mundo visigodo, pero que en época de Pelayo se exacerba por lo que les acabo de contar, por esas condiciones tan duras, le tocó a Pelayo en primerísima persona. Yo no quiero desconfiar de lo que nos cuentan las crónicas porque no encuentro razón para hacerlo. Porque incluso aparecen los nombres de Teodofredo, de su abuelo, en documentos de la época. Y lo que nos dicen es que Teodofredo fue el abuelo de Pelayo, fue castigado siendo acusado de traición contra Égica y se le deja ciego. Se le deja ciego. Y que el padre de Pelayo es muerto a palos por el príncipe, por el también ya copríncipe a partir de determinado momento, por Witiza. Eso es lo que vive Pelayo en su juventud. El hambre, la peste, la pobreza generalizada, los conflictos, las conjuras y el castigo terrible sobre su propia familia, sobre su abuelo, sobre su padre. Eso es todo lo que vive Pelayo. Pero toda fortuna, ¿verdad?, tiene su clímax. Y ese clímax para Pelayo, que había empezado su carrera, que había empezado su formación como espatario. Ayer les explicaba también un poco el doctor Francisco Aguado, ¿no?, que era un espatario, ¿verdad? Un espatario no es cualquier cosa. Un espatario es un hombre que pertenece a la alta nobleza, que sirve junto al rey, que se mantiene armado delante del rey. Yo creo que probablemente era uno de los condes de los espatarios, aunque eso no se dice en ningún sitio. Pero por su linaje, un linaje real, un linaje muy encumbrado, creo que es lo más lógico. Creo que es lo más lógico teniendo en cuenta cómo funcionaba el mundo visigodo. En cualquier caso fue un espatario de Égica y de Witiza y lo tuvo que pasar muy mal. Imagínense estar sirviendo a dos reyes que han dejado ciego a tu abuelo y matado a palos a tu padre, ¿no? Él tuvo que sufrir también esa represión, esa exclusión. Las crónicas más o menos nos dan a entender que efectivamente que fue apartado del círculo del poder. Pero el círculo del poder cambió. En enero de 710, Rodrigo, tío de Pelayo, que había sido nombrado duque de la Bética, de forma no legal, esto lo deja muy claro la crónica mozárabe de 754, probablemente de forma violenta, se apodera del trono. Witiza muere en extrañas circunstancias con apenas 25 años en enero de 710. Hay un interregno larguísimo que nos está marcando ¿qué? Problemas, disensiones, enfrentamientos entre las élites. La monarquía visigoda era electiva. En el cuarto concilio de diciembre de 633 se establece que el rey es elegido por la asamblea de nobles y obispos en representación de los pueblos de Hispania. Lo pone así, no me lo estoy inventando. Que les digan luego que el parlamentarismo inglés es el primero de la historia. 600 años antes de que se le pasara por la cabeza a cualquier inglés. Aquí, en el cuarto concilio de Toledo, se establecían las obligaciones del rey. No solo tiene derechos, tiene obligaciones. Y si se convierte en tirano, si se aparta de la ley, puede ser destronado legítimamente por los nobles y obispos que representan al pueblo. Y el pueblo, a su vez, tiene obligaciones hacia el rey. Es un auténtico contrato social, es una preconstitución, como en frase genial dijo ya un historiador de los años 60, ¿no?, aquí en España, ¿no? Pues ese es el mundo de Pelayo, ¿no? Y en ese mundo donde hay que elegir rey, nadie se pone de acuerdo en quién debe ser el rey. Quien ha tomado el poder de forma espuria, don Rodrigo,
Agila, del que solo conocemos su nombre porque acuña monedas en lugares como Zaragoza o como Tarragona o como Gerona, Agila II, que se alza en la Tarraconense. ¿Quién es el rey? Mal momento para decidirlo. Mal momento para decidirlo. Porque al hambre, a la sequía, a la peste, a la guerra civil que se acaba de desencadenar, se le va a sumar el imperio más grande, el ejército más efectivo que el tiempo había contemplado hasta ese momento. Llegan los omeyas de Damasco. Han conquistado Cartago en 698. Cartago es la puerta del África romana. Han sometido a las últimas ciudades bizantinas en África. Se han abierto paso hasta las Mauritanias, lo que hoy sería, a grosso modo, el oeste de Argelia y Marruecos. Se han enfrentado allí a las tribus que le han hecho una oposición fortísima, las tribus bereberes, muy valerosas. Y han terminado por pactar con el último conde bizantino, con el último patricio bizantino que controlaba Ceuta, Algeciras y Tánger, ¿no? Que había quedado reducido a las dos primeras que les he mencionado, Algeciras, Mesopotamini, luego llamada Cihuitaten Mesulam, y a Cecton, Ceuta. Y claro, si tú te pones a hacer una guerra civil en el momento en que un imperio llega a tus puertas, si tú además estás extremadamente debilitado por el hambre, por la pandemia, pues todas las cartas están en la mano del conquistador. Y el conquistador no era un aventurero, como a veces se nos quiere contar, como luego también las fuentes árabes a veces dibujaron, recreando un mundo de leyenda, ¿no? Porque todas las conquistas generan leyenda, la nuestra también en América. ¿Cuántas no están ligadas a Cortés y Pizarro? Pues tan Cortés y tan Pizarro fue Tarif Ibn Musa, un hombre genial, un hombre increíble, pero un hombre al servicio de un imperio. No es el líder de un grupo de aventureros que vienen a probar fortuna, es la avanzadilla de un imperio que sabía conquistar, de un imperio que tenía un ejército muy efectivo. No se imaginen a los árabes y a los bereberes de este momento peleando con el turbante y la cimitarra a caballo, no. Combatían en orden cerrado, el Jamis, combatían en orden cerrado de una manera muy parecida como lo habían hecho los antiguos romanos, relevando sus filas en combate, ¿no? Apoyándolas con arqueros y con honderos, situando reservas que pudieran acudir en el momento decisivo del combate a este sitio o al otro. No estamos hablando de un grupo de tribeños, ¿no? De cabileños, no, estamos hablando de un ejército imperial, con una flota establecida en Túnez. Eso es lo que llega a España, primero de forma, digamos que tanteando el terreno, las dos primeras expediciones, y por último, Tarik, que desembarca primero con 1.700 hombres, luego suma 7.000, y por último pide refuerzos cuando se entera que don Rodrigo, el tío de Pelayo, no lo olviden, se está movilizando, ¿no? Llegan a sumar 13.000 efectivos. Y en la mal llamada batalla de Guadalete, porque no fue en Guadalete, como creo que estamos intentando demostrar desde hace años, y espero que ahora la arqueología nos dé la razón, pues muy cerquita de Tarifa, entre la Janda y los montes Trasductinos, que es lo que nos dice la única fuente contemporánea de los hechos, el ejército visigodo sucumbe. Primero porque Tarik ha sabido elegir perfectamente como brillantísimo táctico el terreno. Y segundo por la traición, algo también tan nuestro, ¿verdad? Aquel día, 2/3 del ejército hispanogodo, dirigidos por los hermanos, no por los hijos, como luego van a decir las fuentes asturianas y las fuentes árabes, que con el tiempo olvidaron el detalle, por los hermanos de Witiza, Opas y Sisberto, que no fue obispo, Opas no fue obispo, luego lo vamos a ver por qué no fue obispo, al menos este Opas, el Opas de Égica, entre otras cosas porque los cánones de los concilios prohibían expresamente a los obispos tomar parte en cualquier acción militar, y él está dirigiendo una de las alas del ejército visigodo. Bien, aquel día esas dos alas, esos 2/3 del ejército hicieron traición, y el tío de Pelayo, con la mayor parte de la caballería noble, con sus espatarios, con sus gardingos, sucumbió. Murieron. La batalla fue tan terrible, tan atroz, que siglos después, un cronista musulmán todavía nos dice que la zona estaba sembrada de huesos humanos. Los supervivientes trataron de hacer resistencia en Écija, pero, aunque se libró una batalla durísima también, de nuevo Tarik se impuso. A partir de ahí, se reconstruye la conquista, ¿no? Aquí lo tienen. Yo me he limitado a hacerlo con la crónica contemporánea. No me fío de los itinerarios de la conquista musulmana porque están escritos 150, 200, 300, 500 años después de los hechos. Me fío del mozárabe de la de 754 y lo que nos dice es que Córdoba cae en manos de Tarik,
Tarik va hacia Toledo porque Toledo es la clave. Un rey visigodo tenía que ungirse en Toledo. Si no, no iba a ser aceptado por todos. De manera que si controlas Toledo, controlas el reino. Lo cierto es que yo creo que Tarik no llegó ni siquiera a entrar en Toledo, porque la mozárabe lo que nos dice es que eso le corresponde a Musa, que llega poco tiempo después con más refuerzos, ¿no? Con 18.000 hombres de refuerzo, ¿no? Sea como sea, Opas no es el traidor que nos pintan, o no lo fue del todo, lo había traicionado a Rodrigo, pero aquí en Toledo no es quien entrega el aula palatina, como han hecho nuestros traductores de la mozárabe durante mucho tiempo, porque lo que pone en la mozárabe, si uno lee el texto latino, es que por consejo de Opas, los nobles del aula palatina huyeron, aunque luego Musa logró apoderarse de muchos de ellos y llevarlos al cadalso, ¿no? A acabar con ellos. Pero no estamos hablando de un traidor que señala, sino de un hombre que había traicionado, pero que ahora tenía su propio interés y que está avisando a los demás de que no es buena idea quedarse en Toledo, ¿no? Porque está siendo ya ocupado por Musa. Musa completa en buena medida la conquista del reino, pero no la termina para nada, Él abandona Hispania porque es llamado por el califa, y ya en abril, 5 de abril del año 713, quien firma un pacto con Teodomiro, con el duque Teodomiro, que había sido probablemente uno de los hombres de Rodrigo, quien firma ese pacto es su hijo Adalacid, lo cual nos está diciendo de que el Valí, con casi toda seguridad, es el ya. Corresponde con los 3 años que se le adjudican, ¿no? También por parte de las fuentes. Adalacid es importante porque está relacionado con Pelayo, y ahora verán por qué nadie cuenta esa historia, pero esa historia tuvo que ser así. Porque ¿con quién se casa Adalacid? El hijo de Musa el Conquistador, con Egilona, con la viuda de don Rodrigo, con la tía política de Pelayo. Y se está buscando ¿qué? Acuerdos. Necesitan integrar a la élite visigoda. Son muy pocos. No saben cómo funciona Hispania. Y porque la doctrina conquistadora de los árabes siempre había sido la misma. Integrar y sobre todo absorber el aparato administrativo preexistente, porque es más fácil cobrar impuestos si mantienes las estructuras que si te las cargas. ¿Recuerdan lo que hicieron los americanos en Irak? Cuando acabaron con Saddam Hussein se lo cargaron todo. La administración, el ejército, la policía. ¿Qué pasó? El caos. El caos más absoluto que ni ellos fueron capaces de controlar. Los árabes nunca cometieron ese error. Cuando conquistaban un lugar, Egipto, del que tenemos mucha información, mantenían a todo el mundo en su puesto. El cobrador de impuestos, el funcionario, y en lo alto colocaban a sus hombres. Por ejemplo, todavía en el año 697, el emir que gobernaba la Tebaida, el sur de Egipto, era llamado Dux Tebaidos, duque de la Tebaida, igual que en época romana, que en época bizantina. Por eso en las crónicas asturianas, que son muy fiables, a Munuza se le llama Dux también, duque, porque probablemente aquí había habido un ducado, el asturiciense. Se puede entrever a partir de la mención en un texto del año 670. Había 9 ducados probablemente y no 7 como a veces se afirma, ¿no? Y uno de ellos probablemente era el de Asturias, ¿vale? Y Munuza se convierte en duque, pero no adelantemos acontecimientos. No adelantemos acontecimientos. La llegada de Adalacid y de Egilona al poder, son los gobernadores de Hispania, coincide con ese intento de integrar a las élites visigodas. Y probablemente en ese escenario Pelayo tuvo que estar ahí, porque es un hombre del partido de Rodrigo, es su sobrino, es sobrino político de Egilona. Probablemente estuvo ahí, probablemente, vamos, segurísimo. Pero ¿qué pasa? Que Adalacid cae, es acusado de traición. Su padre ha caído en desgracia ya en Damasco, y eso importa mucho, ya no tiene la protección de su padre, ni mucho menos, pero además lo están señalando como traidor. Se ha casado con Egilona, y Egilona está urdiendo una conjura, y está buscando que Hispania vuelva a ser un reino independiente, pero que ahora lo gobierna Adalacid, su nuevo esposo. La propia mozárabe, que está escrita por alguien que estaba vivo cuando todo esto ocurría, lo dice claramente: por consejo de la reina Egilona, reina de Hispania y anterior viuda de Rodrigo, Adalacid quiso apartar de su cerviz el yugo de los árabes. Sea como fuera real o fuera una falsa acusación, Adalacid es asesinado. Esto tuvo que sacar de la ecuación política a Pelayo. Pelayo pasa de estar en el nuevo círculo de poder, surgido después de la conquista, a ser un excluido. Por eso quizás algunas fuentes, esto lo está trabajando muy bien Yoyo Balbás, nos lo mencionan como rehén de Al-Hur, que es el nuevo valí de Al-Ándalus, el nuevo gobernador, en Córdoba, porque la capital pasa de Sevilla a Córdoba. En cualquier caso, llega el momento exacto
el momento propicio, la ventana de oportunidad, en felicísima frase de mi amigo Francisco Aguado, de Pelayo. Año 718. Esto lo he reflejado yo también en la novela por eso mismo. ¿Por qué 718? Porque en 717 los árabes están al asalto de Constantinopla. Sulaimán, Salomón, se ha dejado llevar por las profecías que señalaban que Constantinopla sería conquistada por un califa que llevara el nombre de un profeta. Salomón para los árabes es un profeta. Pero no, 200.000 guerreros, más de 1.700 naves de guerra. Todo eso arde, sucumbe ante los muros y las aguas de Constantinopla. La derrota es tan catastrófica, es tan terrible, que el nuevo califa, Omar II, un hombre con fama de bueno, de justo, de bondadoso incluso, que se lo reconocen todos, cristianos, judíos y musulmanes por igual, empieza a especular, empieza a evaluar la posibilidad de retirarse de Hispania. Esto tiene apoyo documental en las fuentes, no solo porque nos lo dicen los árabes una y otra vez, sino porque incluso, y esto es un dato que le debo a mi amigo Francisco Aguado, incluso el jefe de la flota destinada, de la flotilla destinada en Al-Ándalus, es reclamado y llevado a Oriente. Se han quedado sin barcos, se han quedado sin hombres, necesitan reunir nuevas fuerzas para enfrentarse al poder grande que hay en Oriente, que es Bizancio. Por eso es factible que eso no solo sea un decir, un rumor, sino que fuera real, que realmente pensaran en retirarse de Hispania. ¿Entienden lo que eso hubiera significado para nuestra historia? Si de repente esa orden se hubiera ejecutado y los ejércitos del califa se hubieran retirado de Hispania, nuestra historia hubiera sido diametralmente diferente. Yo he querido reflejar todo eso en la novela, hablar de esas conjuras en la corte de Damasco, de ese hombre bueno, Omar II, que quería un reino mucho más justo, donde pudieran llevarse a cabo una serie de reformas que perjudicaban a los nobles y que por eso los nobles no se lo perdonaron. De hecho, hay bastantes rumores en las fuentes sobre, casi les desvelo algunas cosas de la novela, mejor me callo. En cualquier caso, todo eso está en la novela también. ¿Y por qué ventana de oportunidad para Pelayo? Porque Pelayo es un hombre de su tiempo. Igual que los cronistas de la 741 y la 754, sabe lo que está pasando en Damasco, como lo sabía el duque Teodomiro, que inmediatamente se va para Damasco a que le confirmen el pacto que ha firmado con Atalacid, porque Atalacid ha muerto y hay que confirmar ese pacto con el califa. Es decir, no estamos hablando de gente que no sabía lo que había más allá de aquel monte o de la pequeña ciudad donde habitaban, no, era gente que estaba formada, era gente que conocía su mundo, era gente que sabía que la carta ganadora se estaba jugando en Damasco. Y cuando esa noticia llegó a Pelayo, él tuvo que ver su oportunidad. Ya no podía pertenecer a la élite. Había sido excluido de ella cuando cayó Egilona y cayó Atalacid. Y estaba viendo que además aquellos acuerdos iniciales que habían firmado en 711, en 712, en 713, no iban a ser respetados. Que la nueva clase dirigente, que Al-Ur capitanea, lo que quiere es sacar impuestos, sacar bienes, sacar beneficios, porque el imperio los necesita en Oriente. Hay que apretarle las tuercas al contribuyente. Esto también le suena, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Bueno, ante esta dinámica de acontecimientos, Pelayo escapa. Pelayo vuelve a Asturias. ¿Por qué Asturias? Todo indica, tenemos documentos como una finca en Fiñana, de la que hace mención un documento administrativo de Alfonso III, o otros testimonios nos hablan de propiedades vinculadas a Pelayo. Verán, un noble visigodo de la altura de Pelayo tenía propiedades en todo el reino. Les doy un ejemplo. Justo cuando Pelayo era un niño, o un poquito antes de que él naciera, cuando Valerio del Bierzo estaba escribiendo una historia de su maestro, de San Froilán, nos habla de la vida de este hombre, de San Froilán, que era un noble. El padre de San Froilán era Princes Militie, igual que el duque de Cantabria posteriormente, ¿vale? Y tenía propiedades, ellos eran de Narbona, Narbona está hoy en el sureste de Francia, ¿verdad? Pues tenían propiedades en toda Hispania, y entre esas propiedades estaban las del Bierzo, donde va el padre de Froilán a hacer una inspección, acompañado por su mayordomo, y van viendo las fincas que tienen en el Bierzo. Eso es Pelayo. Es decir, ¿Pelayo tenía fincas en Asturias? Seguro, y probablemente en Galicia, y probablemente en Toledo, y probablemente en Andalucía, porque estamos hablando de gente de muy alto nivel social y económico. Y esto es lo que hace a Pelayo realmente notable, porque Pelayo aquí podría haber optado por lo que hicieron la mayoría de los nobles:
bueno, a ver, no voy a disfrutar ya de influencia política, me sacan del escenario de la influencia política, pero oye, pues un buen terrateniente sí puedo ser, ¿eh? Vivir cómodamente, disfrutando de mis fincas, pagando eso sí, una serie de impuestos extras, pero que tampoco eran especialmente gravosos en este momento, ¿eh? Pero no, él opta por subir aquí y por enfrentarse al poder. Él opta por echarse al monte, literalmente, en un momento en que él considera que hay una pequeña ventana de oportunidad, porque él saca sus cuentas. Si han perdido la flota, si no van a poder mandar refuerzos a Hispania, quizás hay una oportunidad de supervivencia. Y eso es lo que tiene en mente cuando lo eligen Princes. Princes es un título intercambiable con rey. En la historia de Wamba, escrita por San Julián de Toledo, en tiempos de Wamba, un poquito después, probablemente ya después de la caída de Wamba en desgracia, ¿no? Cuando medio me lo envenenan, lo narcotizan al pobre, ¿no? Bueno, pues cuando escribe, le da más veces el título de Princes que de Rex. Y si van al Liber Judiciorum, aparece más veces el título de Princes dedicado al monarca que el de rey. Es decir, Princes es rey. A Pelayo lo eligen rey. Y digo, eligen. ¿Recuerdan la tradición visigoda? ¿Qué se hace con el rey? Elegirlo. Se le elige. Pelayo es elegido por una asamblea, o bien de nobles locales, o bien y simplemente de gente del lugar, ¿vale? En cualquier caso, él ya se ha alzado, se lo está jugando el todo por el todo. No era el único, ¿eh? En Cantabria había un foco de resistencia. Pedro de Cantabria y sus hijos estaban allí. En Huesca había otro foco de resistencia durísimo, que aguantó hasta el verano de 720. Y en la zona de los Pirineos y de la Galia Narbonense está Ardón, rey de los godos, que reivindica para sí ese título. Entonces, no es el único, pero va a ser el único que sobreviva. Esa es otra gesta de Pelayo, sobrevivir. A veces sobrevivir es lo más difícil que uno puede hacer. Pelayo lo logró. 718. Las crónicas asturianas nos dicen que ese año fue el año de Covadonga. Posteriormente, el magnífico, el increíble don Claudio Sánchez Albornoz fijó la batalla en 722 en base a las fuentes árabes y sobre todo a la noticia de un prócer árabe que había muerto peleando en el norte en 722. Yo no creo que fuera así. Yo creo que la fecha tradicional es la correcta. Porque vamos a ver qué pelea Pelayo. Pelayo pelea en varias batallas, sin duda. Ya lo dicen las crónicas asturianas cuando nos dicen que su yerno Alfonso peleó junto a él contra los árabes en varias batallas. Pero como dijera en su momento uno de nuestros mejores historiadores, ya en 1867, La Fuente y Alcántara, nos estamos equivocando, hemos buscado 3 fechas para Covadonga, 718, 722, 734, cuando realmente tenemos 3 batallas distintas. La fundacional fue Covadonga. Yo no le quiero cambiar el nombre, aunque creo que no fue justo en Covadonga, sino que probablemente desde mi punto de vista, en una noche maravillosa, yo llegué a esa conclusión con Yello Balbás y con Francisco Aguado, de que él probablemente, para mí, se libró abajo en Cangas de Onís. Por eso luego se levanta la iglesia de la Santa Cruz allí. Y luego, probablemente en una segunda fase, en una persecución en caliente, Pelayo termina retirándose hacia el monte Auseba y termina emboscando a unos árabes, a unos musulmanes que se creían vencedores, ¿no? Fuera como fuera, fuera así, o fuera que el ejército musulmán avanzara por un cordal de la sierra, como mi compañero Yello Balbás afirma, ¿no? Y ya les digo que me parece mejor hipótesis la suya que la mía. Sea como sea, lo relevante es que triunfa. Y no es una escaramuza. No, no es una escaramuza. No es un señor que se ha levantado porque no quiere pagar impuestos, que es una de las tonterías más grandes que se han dicho de Pelayo. No, estamos hablando de una victoria significativa, que por lo pronto significa que el gobierno del Valí abandona todos los territorios al norte de la cordillera cantábrica. Abandonan Gigia, Gijón, y se termina el dominio al norte de la cordillera cantábrica. Y aquí es cuando entran 2 lugares mágicos, 3 incluso. El Homón de Faro, la Mesa, ¿verdad? Son mágicos. Las excavaciones, los estudios de Jorge Camino y de 2 militares apuntan a que esto es de época de Pelayo. La otra opción serían señores locales, no me lo creo. Desde luego, época de los godos, imposible. Asturias forma parte del reino visigodo, nos guste o no nos guste, nos disguste o no nos disguste, desde época de Sisebuto. Y la arqueología lo prueba. Y las fuentes, si uno las lee, la prueba. Y esa supuesta rebelión astur en época de Wamba es una interpolación, porque tenemos la vida de Wamba escrita por un contemporáneo y lo que se nos está diciendo es una guerra contra los vascones que están apoyando a un rebelde de la Tarraconense y la Narbonense.
nada de Asturias. Asturias queda sometida con Sisebuto. Entonces, eso no se puede vincular de una resistencia de señores locales contra los visigodos y tampoco de señores locales frente al poder árabe. ¿Por qué? Por la complejidad, por la magnitud, por la grandeza estratégica que implica. No solo es la obra en sí, construir esos terraplenes, esos muros, esa línea de defensa, sino la visión estratégica. ¿Por qué en la Mecha? ¿Por qué en el Omón de Faro? ¿Por qué en otros lugares de la cordillera que llega hasta Cantabria? Porque evidentemente tienes que resistir a un poder inmensamente superior al tuyo y solo tienes una cosa en tu mano, la geografía. Pero para aprovecharla tienes que tener una formación militar, una visión estratégica, un dominio de la geografía. No eres un señor local, no eres una persona sin formación, no eres un grupo de campesinos que se juntan a levantar piedras. Eres alguien que se ha formado en la corte de Toledo, alguien que tiene formación de primerísimo nivel como era un espatario, alguien que sabe dónde hay que construir, alguien que cuenta con ayuda de ingenieros, de gente preparada para montar todo eso. ¿Y por qué les digo que creo que 722 no fue Covadonga? Porque ¿qué nos dice Al-Makari? ¿Y qué nos dice realmente la Taj Mahmud? Al-Makari, aunque escribe en el 17, está citando los textos de los siglos X-XI. Y fíjense, y les traduzco literalmente, ¿vale? Y me estoy adelantando, porque esto habrá que publicarlo en un ensayo con Francisco Aguado, ¿no? Pero como estamos donde estamos, en la Nueva España, y estamos con la Asociación de Amigos del Reino Astur, yo se lo dejo. ¿Sabe lo que dice la fuente cuando uno se va al texto? Tanto en la traducción de Gallangos al inglés como en el texto árabe, dice lo siguiente sobre 722, sobre la expedición de Ambasa. Nos dice que vuelven a controlar Galiquilla, que es un término muy extenso, pero que en determinado momento te dice, y ahora les cito literalmente, ahora sí les voy a citar literalmente, Pelayo se había fortificado, y la palabra es fortificado, en los pasos de la montaña. Y los árabes deciden no desalojarlo de allí porque el coste era demasiado grande. Y se retiran. O no hubo batalla o el enfrentamiento fue de corta duración. En cualquier caso, los árabes no fueron realmente derrotados en 722. Optaron por lo que podríamos llamar una retirada estratégica frente a la fortificación en los pasos de montaña de Pelayo. ¿Eso es Covadonga? Ustedes han visitado Covadonga. ¿Dónde están las fortificaciones en los pasos de montaña? ¿Han ido al Omón de Faro y a la Mecha? Sí, allí las tienen, cerrando la Caricha y cerrando la Mesa. Eso es lo que nos están diciendo en 722. Es una victoria táctica estratégica de Pelayo. Ha conseguido su objetivo. Puede que no hubiera combates duros en el Omón de Faro. La arqueología todavía no nos ha dado pruebas de ello, pero sí nos ha dado pruebas de que se estaban preparando para un combate. Allí tienen incluso los proyectiles de Fustíbalo preparados para cuando llegara el momento. Y eso es lo que nos dicen las fuentes árabes. Se habían fortificado en los pasos de la montaña y nos retiramos, quitándole importancia. Porque claro, cuando te retiras lo mejor es decir que te retiras porque quieres, no porque te han dado duro, ¿no? Y la expedición de 734, de la que también se habla un poquito en la novela, esa sí fue muy dura. Esa es la que recoge la crónica mozárabe y en base a la cual algunos dicen que Covadonga fue en 734. No se sostiene y ahora les voy a decir por qué. En cualquier caso, en 734 el valí de Al-Ándalus lanzó una campaña durísima. Y ahora sí, probablemente tomó el Omón de Faro y la Mecha porque hay evidencia arqueológica de que alguien dedicó mucho esfuerzo a destruir esas fortificaciones, a inutilizarlas, pero no acabó con Pelayo. Pelayo sobrevive y recupera el espacio perdido. La prueba palmaria de ello es la inscripción que se conservaba en la iglesia de Cangas de Onís, que desgraciadamente fue destruida en los años 30, ¿no? Hoy tenemos una reconstrucción, pero conservamos las planchas de esa inscripción y están celebrando el triunfo de la Santa Cruz. Están celebrando una victoria en el lenguaje de la época, haciendo además alusión, esto no lo digo yo, lo dice un grandísimo historiador también, Isla Fré, ¿no? Está haciendo alusión, y yo estoy con él, y creo que Yello y que Paco también, ¿no? Está haciendo alusión a Constantino el Grande, se está comparando con Constantino el Grande esa inscripción, con la victoria del Puente Emilio de 27 de octubre. Yo incluso creo que Covadonga fue el 27 de octubre, y que fue la feliz ocasión que se aprovechó para hacer esa similitud, o esa, ¿cómo diría yo?, ¿no? Esa comparación hiperbólica, pero comparación al fin y al cabo del triunfo de la Santa Cruz, ¿no? En cualquier caso,
En cualquier caso, hay una victoria. Sin esa victoria no se explica Pelayo, sin esa victoria no se explica Fáfila, sin esa victoria no se explica nada. Y yo siempre digo que en historia, cuando necesitas más energía para negar algo que para explicarlo, es que eres tú el que estás equivocado, no la fuente, no la fuente. Y fíjense que esa victoria era necesaria porque Pelayo consigue otro triunfo que yo cuento en la novela muy pormenorizadamente. Consigue que Cantabria se le sume. Pedro, duque de Cantabria. Nos dice una de las crónicas que era no solo duque de Cantabria, sino princes militie de Égica y Witiza. Había sido nombrado jefe de los ejércitos de los godos en época de Égica y Witiza. O sea, era un hombre de Égica y Witiza. ¿Recuerdan lo que hizo Égica con el abuelo de Pelayo? Le saca los ojos. ¿Recuerdan lo que hizo Witiza con el padre de Pelayo? Lo mata a palos. Es un hombre del enemigo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y es un hombre que desciende de Leovigildo y Recaredo, al menos él lo reivindica, eso queda recogido en la crónica. No digo que eso sea verdad, ¿vale? Quiero decir que él reivindica eso. Está por encima de Pelayo en el linaje, está por encima en el organigrama de poder. Todo está a favor de Pedro, menos una cosa, la victoria. Él no tiene la victoria, la tiene Pelayo. Por eso es el hijo de Pedro, Alfonso, el que va a Cangas. Porque en la tradición visigoda, lo normal, lo que estipulaba la costumbre que es ley, es que la novia vaya a casa del novio. Hermesinda, hija de Pelayo, debería de haber ido a Cantabria, pero es Alfonso quien viene a Cangas. ¿Saben lo que significa eso? Poder. Pelayo está por debajo en linaje, estaba por debajo en el organigrama de poder, pero ahora está por encima porque tiene algo que Pedro no tiene: victoria. Covadonga. Por eso no se puede explicar a Pelayo sin su victoria, porque entonces nada tiene sentido. En toda la historia del reino visigodo, solo en una ocasión ocurrió algo parecido, cuando Leovigildo, hermano de Liuba, tiene que ir desde Narbona a Toledo a casarse con Gosfinta, porque Gosfinta tiene el tesoro de los godos, tiene un partido político, diríamos hoy, una facción poderosísima, y obliga a Leovigildo a bajar la cabeza y a que vaya a Toledo. Eso es lo que hace Pelayo con Pedro. Tu hijo viene aquí y me sirve a mí y combate a mi lado, porque soy yo quien dicta las condiciones, no tú, por muy duque que seas. Eso es poder y eso solo se explica con la victoria. Y como creo que ya me estoy pasando de tiempo, voy a dejarles aquí y les invito a leer sobre Pelayo, no solo mi novela, novelas maravillosas como la premiada Covadonguica de Yello Balbás, y no solo novelas, también ensayos, que lo hay, maravillosos. Lean porque hay interés en que no lo hagan. Y cuando los de arriba tienen interés en que ustedes no lean, es cuando más hay que leer. Gracias por su atención. ¿Me he pasado mucho para acá? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Creo que después de esta intervención tan magnífica nos has dejado con la boca abierta y no sé si vamos a poder hacer alguna pregunta, pero estoy segura que en el público alguna persona quiere intervenir o preguntar. Sí, por favor. Antonio Cuesta, levanta la mano. Sí. Muy bien. Bueno, genial. Bueno, yo lo conozco mucho, yo más que los vídeos que comentaba Marco, soy más de los podcasts. ¿Puedes subir un poquito la voz? Es que como soy sordo... Más que de vídeos de YouTube, yo soy más de los podcasts, que sí. escucho gente que ya te comenté, que conocemos todos, porque me permite hacer otras cosas, caminar o claro que hacer sí. otra cosa y a la vez estoy escuchando. Se pierde algún detalle, se pierde algún mapa y demás, nada, yo solo... ay, perdón, vale, el micrófono está funcionando, no. Sí. ¿Se oye? Sí, perfectamente, sí, gracias. Ahora será interno porque los altavoces. Bueno, tú me oyes con el micrófono, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, y para la grabación también. No, decir que me gustaría, bueno, felicitarte y, por supuesto, luego dos cosas. Mucha gente cree que lo de asnos salvajes es un insulto, ¿vale? Sí. Pelayo y sus 30 asnos salvajes. Vale, Sí. que lo comentes, por favor, porque creo que es un tema que mucha gente todavía no conoce.
Y luego sé que estáis escribiendo, por los podcasts que oigo vuestros, que estáis escribiendo, Paco y tú, un ensayo sobre el reino de Asturias. Sí. Aquí tenéis un futuro comprador, si Dios permite que siga bien. Va a ser extraordinario. Muchísimas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, darte las gracias por las preguntas y por verme de vez en cuando también ahí en YouTube y en otras plataformas. Vamos a empezar por Asno Salvaje. Vamos a ver, esto es un epíteto elogioso en el siglo VIII. Se convierte en un insulto a posteriori, décimo, 11, 12, pero lo que importa es el contexto. ¿Por qué no es un insulto sino un término elogioso? Os voy a explicar por qué. ¿Sabéis cuántas veces aparece asno salvaje en la Biblia? 14 veces. Las 14 es para elogiar rebeldía, fuerza, valor. Siempre está asignado a eso, al valor, a la rebeldía, a la fuerza, al que es indomable. 14 veces, ¿eh? Esta gente leía la Biblia, ¿eh? La leía y mucho, ¿eh? Bien, en el Corán aparece una vez, Sura 72. También es, fijaros qué contexto más significativo. ¿Sabéis para qué se usa la imagen del asno salvaje en el Corán? Para expresar a aquellos que rechazan la palabra del profeta, que se enfrentan al profeta y que lo rechazan. ¿Qué es Pelayo? ¿Verdad? Bien, más aún, esta gente tiene una tradición cultural. Los conquistadores tienen una tradición cultural. No han surgido de la nada, vienen de Arabia. Una Arabia que en buena medida ha sido influenciada por el mundo persa. Asno salvaje es tan elogioso que el más celebrado, el más elogiado de los reyes persas sasánidas, no solo en la tradición persa, sino también en la árabe, es llamado Barán Gur, literalmente Barán, el asno salvaje. Joder, qué buen insulto, ¿verdad? Es decir, cuando llaman asno salvaje a Pelayo, primero están reflejando una realidad. Este señor se niega a aceptar lo que nosotros traemos. Sura 72. Como asnos salvajes, rechacéis la palabra del profeta y huís a lo más hondo del desierto. Es acción. Segundo, el rebelde, el indomable, el que no puede ser sometido. La Biblia, 14 veces. Tercero, tradición cultural. Un asno salvaje es el fuerte, el que nadie puede vencer. Barán Gur, el rey que una y otra vez sale en todos los cuentos medievales de Oriente. Este señor que a nosotros no nos suena, Barán Gur, en Oriente hay novelas, hablo de novelas medievales, hay cantos, hay poemas celebrando al asno salvaje. A mí me encantaría que me insultaran así. ¿Vale? Y lo otro que has preguntado que se me ha ido de la memoria con el asno salvaje, ¿qué era, Paco? ¿Me lo repites? No recuerdo tampoco. Sí, ¿el qué? La historia de Asturias, ¿no? El ensayo que estáis escribiendo los dos. La historia de Asturias, sí. A mí lo que me fascina de Asturias precisamente es eso, es decir, es que estamos viendo un lugar que es refugio, que recoge lo que se puede salvar, que creo que no se hace mucho hincapié en eso, ¿eh? Fijaros que Alfonso II, y aquí tenemos al doctor Aguado que lo va a poner en valor, que ya lo ha puesto en valor, lo que hace es restaurar, no instaura, no crea, restaura. Ellos estaban fascinados con lo que se había perdido, ¿eh? Para ellos, lo que están haciendo, no estoy diciendo que sea 100% así, es decir, al igual que nosotros, ellos soñaban, al igual que nosotros, ellos se engañaban un poquito. Evidentemente, ellos hicieron una recreación imaginaria de lo que se había perdido con el tiempo. Alfonso III sabía lo que había habido en Hispania con los visigodos, pero evidentemente no tenía ya un conocimiento como el que podía tener Pelayo de lo que se había perdido. Pelayo lo había vivido en primera persona. ¿Pero qué importa eso? Lo que importa es el deseo. Y el deseo de Asturias fue siempre recomponer lo que se había perdido. Por eso de Asturias vienen a surgir luego los otros reinos, porque la ambición de todos ellos es esa. Por eso cuando se bautiza Isabel la Católica, un poeta cortesano dice que era descendiente de Leovigildo y Recaredo. No porque lo fuera, que eso no importa, claro que era una invención, claro que era mentira. ¿Qué importa eso? Lo que importa es lo que ellos quieren una y otra vez reivindicar. Nosotros reivindicamos esto. Nosotros hemos sobrevivido por esto. Nosotros tenemos esta aspiración. ¿Propaganda política? Claro que sí, pero del siglo IX, no del siglo XXI. Eso es lo que importa a un historiador. Bueno, la verdad es que podríamos estar escuchando a José Soto Chica toda la noche, pero esto tiene que cerrar y queremos que nos firme algunos libros. Solo dos cosas para
poner el colofón, ¿no? Como bien él ha indicado, mañana tenemos otro acto, Amigos del Reino Astur, para celebrar estos 2 años en la colegiata de Gijón, al lado del Palacio de Revillagijero, a las 7:30. Será una mesa redonda donde participa Yello Balbás, aquí presente, Alberto González, otro historiador, y moderará la mesa Paco, y bueno, también interviene José Sotochica. Mañana a las 7:30 en la colegiata. Y como antes os anuncié, el miércoles 15 de octubre, Santa Teresa, por si alguna se llama Teresa ya se queda con eso, a las 7:30 en el Colegio de Abogados de Oviedo empezamos nuestros encuentros. Y tendremos al profesor Lorenzo Arias, que nos hablará sobre la Iglesia prerrománica de Santianes de Pravia, que va un poco a completar todo lo que Paco nos contó el sábado pasado en la salida que tuvimos. Muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a nuestro protagonista principal, que nos ha llevado al mundo de Pelayo, del que tenemos que estar orgullosos los asturianos. Y ahora pues os dejo con el autor dedicando libros. Yo voy a aprovechar para que me dedique. Muchas gracias, gracias a todos, muchas gracias. Ha gustado.